tal? Muy buenas noches. Ya estamos aquí como cada jueves en nuestra cita semanal, entrevistando, más bien charlando con una de nuestras escritoras mexicanas contemporáneas. Y bueno, checando, ya saben, los últimos detalles para verificar que nuestra transmisión ya esté enlazada en vivo y ya tenemos las indicaciones, estamos listos, bienvenidos. Así es, ya estamos transmitiendo directamente desde la página de Escritoras Mexicanas. Qué gusto volvernos a encontrar en esta su cita semanal, como cada jueves, un poquito después de las 7, pero aquí andamos. Bueno, antes de empezar, quiero decir que fue cumpleaños de dos personas que están aquí justamente compartiendo pantalla conmigo. Perla cumplió el sábado pasado, Mónica cumplió el domingo, así que quiero felicitarlas por aquí. Y pues vamos a arrancar con el programa. ¿Qué te parece, Per? Soy Fanny Morán y estoy transmitiendo desde la Ciudad de México. Yo soy Perla Santos, estoy en Iztapalapa y yo digo que si Fanny no canta las mañanitas, no cuenta la felicitación. Bueno, muchas felicidades, Mónica, bienvenida. Efectivamente, desde acá, desde el oriente de la ciudad, saludando con mucho gusto, recibiéndonos aquí en la intimidad de la casa, donde cada vez nos vamos acoplando mejor. Y bueno, ya lo dije, Mónica Lavín está aquí. ¿Cómo estás, Mónica? Buenas noches. Bien, felicidades. Yo transmitiendo, o más bien charlando con ustedes desde Coyoacán, la colonia del Carmen, Coyoacán, y felicitándote, Perla. Ya no se me va a olvidar tu cumpleaños, ya sé que es un día antes del mío, ya. Tenemos que juntarnos para celebrar. Exacto. Muchas felicidades, Mónica. Gracias. También manda felicitaciones Cris Morales, que las tres lo conocemos, es de la universidad, de la UACM. Cris también ya anda conectada. Saludos a Mónica, las veré un rato porque a las 8 tengo entrevista. Sí tiene entrevista para la final, pero acá anda Cris. Bueno, muy bien. Pues ya saben también que nos gusta conocer con qué nos están acompañando esta noche en esta transmisión. Mónica, ¿tú qué tienes? ¿Con qué nos acompañas? ¿Con qué bebida? Pues yo con algo que es mi favorito mío, el vino, y sobre todo el vino tinto. Y fíjate que además, si es que me están escuchando, no lo sé, es regalo de cumpleaños de los participantes de mi taller de narrativa. Nos llamamos el archipiélago porque nos quedamos como islas en esta pandemia y entonces el archipiélago me mandó el vino con el que voy a platicar con ustedes. Ay, perfecto, porque Perla también nos acompaña con vino, si no me equivoco. Salud. Sí, yo soy la única descoordinada con agua, pero andaba corriendo, así que lo primero que agarré fue mi vasito de agua. Y bueno, pues vamos a empezar, Per. Sí, pues bueno, es que cómo no, si estamos de festejos y de festejos grandes. Yo mi cumpleaños lo festejo como un mes, así que sigo festejando. Yo también. Con esta invitadaza, por supuesto. Así que, Fanny, ¿qué te parece si nos hablas más de Mónica? Sí, claro. Bueno, Mónica Lavín nació en la Ciudad de México, es bióloga de formación por la UAM. Es escritora, columnista, tallerista, conferencista, conductora y profesora investigadora de la UACM. Ha sido profesora en la Escuela de Escritores de la SOGEM y becaria del FONCA. Pertenece al Sistema Nacional de Creadores de Arte. Obtuvo el Premio Nacional de Literatura Gilberto Owen en 1996, Premio del Club de Periodistas en el 97, Premio Nacional Narrativa Colima en el 2001 por la novela Café Cortado. Premio Iberoamericano de Novela Elena Poniatowska en el 2010 por la novela histórica Yo la Peor, entre otros premios. Ha sido catalogada en diversas antologías y cuenta con más de 15 libros publicados. ¿Qué tal? Y casi toda la colección la tienes tú ahí, ¿verdad, Fanny? Sí, justo eso presumía al entrar. Acá que está mi tomo y creo que por ahí me faltó alguno. Y además autografiada, o sea, me da gusto. Si eres fan de Mónica Lavín, aquí está Fanny. Gracias. Pues estamos súper contentas, claro que estamos de festejo. Yo también, porque además las he leído, las he acompañado en la formación en creación literaria ahí en la universidad, pero sobre todo porque veo que están haciendo un camino muy interesante que tiene que ver con la divulgación, con estos lazos que se tejen de leer y convocar a los demás a la lectura y a conocernos, ¿no? Entre nosotras o para todos. Entonces me parece súper importante y de veras me da mucha, no solo gusto, sino orgullo estar aquí con ustedes. Gracias, Mónica. Pues compartiendo esta alegría, justamente, a ver,
Ya Fanny nos hablaba como de la trayectoria, esta parte formal y, ¿por qué no?, orgullosa, que también nosotros presumimos de Mónica. Pero como esta parte más humana de la que tú podrías compartirnos, usando, por ejemplo, 5 sustantivos y 5 adjetivos, ¿qué más podrías decirnos respondiendo a la pregunta ¿quién es Mónica Lavín? Ándale, 5 sustantivos y 5 adjetivos. 5 sustantivos. Comelona. Ese no es sustantivo, ese es adjetivo. A ver, sustantivo. Ok. Amiga. Madre. Bailaora. Viajera. Mujer. Bien. Y adjetivos ya nos adelantabas uno. Comelona, ¿verdad? Alegre. Madrugadora. Y por lo tanto, es que no hay uno para decir que te duermes temprano, que se te bajan las cortinas. No encuentro un solo adjetivo, porque dormilona no es lo mismo. Ok. Excesiva, impuntual y gozosa. Gozosa. Qué maravilloso. Perfecto. Sí, a mí, bueno, yo quiero recalcar que ahora que mencionas bailaora, bueno, tienes una pasión también por el flamenco. Te gusta bailar, lo has practicado, ¿no? Sí, sí, fíjate, cuando salí de la universidad, ya hace muchos años, no sabía si ser bióloga, si ser basquetbolista, si dedicarme a escribir. No sabía qué hacer con mi vida, pero el baile, el flamenco estaba entre las líneas fuertes. Ahora sigo tomando clases, no para ser bailarina, pero para sentir el movimiento y la música en la sangre, en el cuerpo. Me emociona. Sí, sí, yo entiendo esa emoción del baile, pues también a eso hago de repente, ¿no? Y bueno, hablando de bailes y de cosas que solemos hacer también en conjunción con la escritura, pues acompañamos esta actividad con otras actividades como dar clases, tomar clases, difundir el trabajo de otras escritoras, a veces las labores en la casa, entre muchas actividades más. Platícanos cómo te ha ido en estos tiempos pandémicos en que todo se hace desde casa. Nunca había estado tanto en mi casa, en toda mi vida, ni cuando mis hijas eran pequeñas, ni nada. Nunca he sido la hogareña por excelencia. Al contrario, siempre he tenido muchas cosas que hacer. Por eso decía yo que excesiva. Entonces, he disfrutado mirar mi casa. Es decir, desde arreglar cajones, desde tirar, desde habitarla de una manera como más clara, como si uno se construyera un nido que ha ido construyéndose un poco así entre todas las múltiples tareas que tú decías, Fanny, ¿no? De repente es, ¿cómo quiero que sea? ¿Cómo quiero que suene? ¿Cómo quiero que huela? ¿Cómo quiero... casi no cocinaba y ahora he disfrutado cocinar, comprar por internet el cuchillo que me falta, el tipo de copa en el que quiero beber el vino, o sea, hasta esas pequeñas cosas de lo doméstico. Mi escritorio también fue muy importante ahora que estuve, como las clases han sido por Zoom, tantas horas sentada, me llevó a tener que comprar, porque digo, sí, claro que escribía sentada en una silla, pero no tenía la super silla, tenía una silla para computadora.
Me he tenido que comprar la super silla porque se me dio la contractura. O sea, buscar que el espacio fuera amable a mi cuerpo para el trabajo, ¿no? Porque todo el trabajo es esto, muy fijo frente a una computadora. Y eso ha sido también una revolución en cómo vivo mi casa mientras trabajo. Los ruidos. Hace rato que estaba en un Zoom, en una presentación, tocaban el timbre. Yo decía, es que no puedo, estoy en mi casa, pero no puedo abrir la puerta porque es como si estuviera en otro lado. Yo no estoy aquí, ¿no? No estoy aquí. Este estar y no estar porque uno está en la pantalla también es algo que he ido aprendiendo. A preguntarme cosas que uno no se preguntaba porque andaba en el traqueteo. Y a saber definitivamente que no quiero el traqueteo que tenía antes, ¿eh? ¿Cuánto tiempo perdido en traslados? Debe pasarles a todos. ¿Cuánto tiempo perdido? ¿Cuánto desgaste? ¿Cuánta energía? ¿Cuánto cansancio que se va en traslados en esta ciudad que vivimos todas, ¿no? La Ciudad de México. Quisiera negociar de otra manera ese tiempo en trasladarse. Quiero hacer algo distinto. Ojalá la pandemia nos haya servido para que todo lo de afuera, las instituciones, las ferias, todo lo que hacemos, encuentre modos de hibridez, ¿no? Yo creo que la hibridez llegó para quedarse, espero, lo deseo. Tampoco me quiero quedar todo el tiempo en pantalla, no, tampoco. Ay, pues qué interesante esta reflexión a la que nos acercas, porque ciertamente la forma de habitar la casa es distinta, ¿no? Estos espacios son distintos. Y esto de aparecer en pantalla implica al otro, además, acercarse a ese rinconcito, por lo menos, de intimidad también con nosotras, ¿no? Y nos empieza a resignificar otras cosas. Lo que antes era esto o algo solo de nosotros, de repente se abrió un poco más y nos ayuda, justo, como dices tú, a voltear la mirada desde otra posición, ¿no? Incluso fíjate, lo que ha hecho el Zoom, o sea, les debe pasar, es asomarse a las casas de los demás. Es un permiso para asomarse a las casas. Y pues aquí se están asomando a uno de mis espacios. También todo depende de dónde esté el buen internet para estar. Ahora resulta que somos esclavos del internet, entonces si en el estudio de trabajo que está en otra parte de mi casa no hay buen internet, no me puedo conectar. Entonces ya me hice un rincón aquí en el comedor y entonces me acompaña siempre ese cuadro que pintó mi hermana hace muchos años. También tengo libros en el costado. ¿No se ven? No, es que estoy cambiándome de costado. Ahí están los libros. Entonces estoy en mi espacio. También es esto lo que ha hecho el Zoom, asomarnos a ver qué entorno rodea a cada uno, ¿no? Sí, yo entiendo que por eso hasta resulta intimidante de repente, ¿no? Estas presentaciones, y por eso entiendo que mucha gente se la viva con la cámara apagada en los cursos y demás. Entiendo, o sea, al principio también me costaba mucho, ¿no? Y sí, esto de moverse a ver de dónde da la señal es complejo. Yo quería presumir los 2 libros que tengo en mi librero y no puedo, porque allá no agarra la señal. Exacto. Y allá abajo donde sí, me veo azul, salgo muy avatar. Así que digo, bueno, acá más o menos, aunque acá no tengo la mejor luz, entonces es divertido esto. Se ven muy bien ustedes. Gracias. Bueno, pensando como en esa parte de la creación, ¿no? Y esto de escribir, ¿cómo ha sido para ti el reto de escribir literatura juvenil? Pues mira, cuando, por casualidad, porque no lo busqué, sino que escribí un cuento que lo metí al concurso de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, FILIJ, hace muchos años, con el deseo de, bueno, pues vamos a ver si gano con este cuento, pensado en lectores jóvenes, adolescentes. No gané, pero uno de los miembros del jurado me dijo, ¿por qué no lo haces novela? Yo no había escrito novela, yo solo había escrito cuento, tenía ya 3 libros publicados de cuento, pero la novela me era algo que ni siquiera había considerado, porque mi horma era el cuento así, preciso, corto, no falta nada, no le sobra nada, y de repente novela, y dije, bueno, me gustan los retos, y dije, como esa persona del jurado me dijo, nosotros tenemos una colección juvenil, te lo podemos publicar en la editorial. Bueno, ¿quién quiere puerta de salida, verdad? Yo. Y entonces escribí la novela que se llama La Más Faulera, y cuando
contacté a la editora que había estado en el jurado, me dijo, ya no tenemos colección juvenil. Entonces, es la novela con la que fui a tocar puerta a una editorial cuando puso un anuncio en el periódico, porque no sabía qué hacer. Y cuando llegué a Plaza y Janés, que volví a poner puertas en México, o estar en México, que ahora es parte del grupo Penguin Random House, les conté que tenía esa novela, porque el anuncio en el periódico decía, escritores traigan sus manuscritos, ya estamos de nuevo en México. Y llevé la novela, y cuando les dije que pensaba yo que era para lectores adolescentes, me vi con el primer dilema que nunca había pensado. Me dijo, los adolescentes no compran libros, me dijo el editor. Y dije, bueno, los escritores nunca estamos pensando en quién compra el libro, nunca estamos pensando en el comercio del libro, estamos pensando en la historia que queremos escribir. La buena fortuna es que lo leyó su hijo, lo he contado varias veces, en el fin de semana, y me lo publicaron. Y la maravillosa noticia es que sí lo leen los adolescentes, a lo mejor se los compran sus papás porque los piden en las escuelas, pero es un libro que sigue vivo, lleva más de 20 años de publicado y sigue vivo, y entonces, ¿cómo no me va a emocionar? Porque noté algo que no sabía y no pasa con las novelas para adultos, que los adolescentes son totalmente transparentes y espontáneos. ¿Les gusta o no les gusta? Preguntan y pueden hacer preguntas sin tener ningún prurito, no quieren quedar bien contigo. Y la más faulera les gustó, les gusta. Y eso me dio un deseo de volver a estar en la complicidad de los adolescentes, porque ¿qué es escribir una novela pensando en ese universo de edad? Es tú volverte a poner la camiseta de esa edad y tratar de estar en ese universo, no escribiendo como desde ahora hacia esa edad, sino es volver a ser la de 13 años, la de 16, la de 15, y me gusta, me produce un placer. Entonces ahora tengo entreveradas entre mis novelas para adultos, y tengo también ya un libro de cuentos para adolescentes. Tengo entreveradas, creo que cuatro novelas. Sí, bueno, ahorita que estabas platicando, recuerdo que, bueno, si te siguen en tus redes sociales, pueden ver todos estos lugares o todas estas escuelas a donde acudes a charlar con los jóvenes, con los adolescentes sobre tus libros, ¿no? Qué padre, ¿cómo ha sido esa experiencia para ti, compartir aparte persona a persona eso? Creo que es de las cosas que más me han emocionado en la vida. Si te hablo de las presentaciones, esas en escuelas son absolutamente deslumbrantes. Primero te sientes como rockstar, cosa que no es propia de la literatura. No nos pasa eso. O a algunos les pasa, unos muy pocos. Pero me acuerdo que en una escuela en Hermosillo, fíjate, ahí fui a presentar un libro a la feria de Hermosillo, y una escuela solicitó que, ya que estaba ahí, por favor fuera. Era una escuela muy padre, como ecológica, que porque la maestra daba a leer la más faulera, y entonces querían que yo fuera. Pero cuando entré al auditorio de esa escuela, era un auditorio lleno de todas las generaciones que habían ido leyendo la más faulera. Y entonces, desde que entré por la puerta del lado hasta que me subí al escenario, aplaudieron y aplaudieron, y yo dije, no me voy a poder, ¿cómo voy a hablar? Creí que, o sea, me estaba traicionando la emoción. Dije, no voy a poder volver en mí voy a hacer el ridículo, voy a llorar aquí en el auditorio de emoción. Fue padrísimo y me hicieron preguntas muy interesantes, me dolieron los dedos de firmar libros. Bueno, fue sensacional. En otras escuelas que he ido, por ejemplo, en Veracruz, en varios lados de provincia, leen La Edad de los Peces, que es un libro de cuentos, y toda la escenografía era con peces tomados de del cuento. Tenía yo una pecera y había muchas peceras en la mesa. Era una especie de fantasía escenográfica que te muestra que se apropian del texto. Y yo creo que eso hacemos los lectores, apropiarnos de los textos. Entonces, para un autor que no está en contacto todo el tiempo con lectores, de repente tener ese contacto así en bulto, en muchos lectores que se han preocupado junto con sus maestros, porque ahí hay que reconocer el papel de los maestros, de los directores de escuela, en preparar tu bienvenida, y además no solo hacia afuera, sino realmente leyeron el libro, realmente te dicen cosas.
en otra escuela en Mexicali, celebraban sus 25 años, y cuando entré a la escuela, en la cancha de básquetbol, estaba el coro de la escuela. ¿Y saben qué canción me cantaron? Ruby Tuesday no ha muerto, de los Rolling Stones, que viene mucho al caso con el reciente fallecimiento de Charlie Watts. Los Rolling Stones, como, bueno, a lo mejor no todos lo saben, pero yo tengo un libro de cuentos que se llama Ruby Tuesday no ha muerto, y es una canción de los Rolling. Un cuento de ese libro está basado en esa canción, porque todos los cuentos son Rolling Stoneros. Entonces, imagínense a unos chamacos de 11, 12 años en el coro cantándome Ruby Tuesday no ha muerto. Otra vez no sabía qué hacer con mi emoción. Es como si algo que fuera muy privado, el momento en que se te ocurrió el cuento, de repente cobrara una magnitud que tú ni siquiera sospechabas. Es muy gratificante, pero ni siquiera esa es la palabra. Le da sentido a la escritura, al solitario oficio del escritor. Ay, qué maravilloso. Bueno, a mí me emociona cuando platicas estas cosas, porque pues siempre creo que estar del otro lado, o sea, ser la lectora y conocer a la autora, y sobre todo de libros que nos han agradado siempre, pues es algo muy padre, ¿no? Nos emociona esta parte. Y pues tú mencionabas ahorita el papel importante que juegan los profesores al dar a leer los libros, ¿no? Al acercar a los alumnos con la literatura. Bueno, en este sentido, Maden, tú eres profesora de la UACM. ¿Qué ha significado para ti impartir clases en una licenciatura que está enfocada al quehacer y la creación literaria? Mira, ha sido muy interesante porque me ha llevado a buscar, o sea, como tú lo que quieres es compartir herramientas para la creación literaria, acompañar quizás la visión y el proceso de cada individuo con su propio bagaje y inquietudes, y cumplir con ciertos programas, ¿no? Entonces, este ir buscando las lecturas idóneas, como decías, Fanny, para que podamos leer a determinado autor con la complicidad de los escritores, o sea, del escritor que estamos siendo, pues me ha hecho todo el tiempo estar aprendiendo del ejercicio de cómo compartir algunas herramientas para la creación literaria, y sobre todo cómo leer a los escritores publicados en diferentes tradiciones literarias sintiendo que estoy junto a ellos, viendo qué decisiones tomaron. Es volverme a emocionar, es sobre todo encontrar los libros de mi pasión y tratar de contagiarles la pasión por aquel cuento que lo vuelvo a leer y me vuelve a emocionar. Y pues es que la escritura es un asunto de pasión, ¿no? Y lo que hacemos cuando escribimos, y lo dice Vargas Llosa, me gusta mucho, es una pasión profesionalizada. Entonces, creo que cuando se lee desde la pasión profesionalizada de la escritura, se lee de otra manera. Entonces, me gusta encontrar estas piedras de toque que a lo mejor, si a mí me han rasguñado, me han dejado huellas, me han importado, espero que a los demás también, algunos, o alguna de esas piezas. Con eso me doy por... Cuando alguien, me acuerdo mucho cuando uno de los chicos de mi materia, que tú recordarás, Fanny, literaturas anglófonas, que me gusta mucho darla, cuando uno de ellos lo que hizo fue adaptar cuentos, porque a él lo que le gustaba era la dramaturgia, el teatro, escogió 3 cuentos de diferentes autores, un africano, uno de la India, para hacer unas piezas teatrales. No sé, sentí que de eso se trataba, de que se engancharan con alguna de lo que les acerco, y con ello hicieran lo que se les antojara, porque escribir también es un ejercicio de libertad. Entonces me gusta acercar lo que para mí han sido perlas, joyas, y que ocurran cosas con los futuros escritores, o los escritores en ciernes, o los escritores que ya asumieron el compromiso con la escritura. Tengo que decir, Mónica, que justo eso es como un don muy especial que tú tienes, y yo no sé si alguien te lo ha dicho antes, pero justo a la hora de dar clase creo que es justo lo que transmites, ¿no? Tienes un tono de voz que habla con esa pasión desde dentro, que uno te escucha hablar y ahí está, y uno podría ya no querer participar, solo escucharte
y además hablas con las manos y tienes un tono y luego te pones a leer y ahorita te escuché hablar y decir todo eso y dije, sí, qué rico. Así es como te recuerdo siempre. Y es esta conjunción, esta complicidad que logras además con quien te está escuchando desde algo que tú estás transmitiendo desde dentro. Y esa es una riqueza que no se consigue tan sencillamente. Y tengo que agradecer por eso. Porque Ay, pues Perla. siempre es regresar a querer estar dentro de este remolino de emociones que se nombran quizás en la escritura, quizás no, pero se van ahí desdibujando y luego haciendo otra cosa y es una maravilla de cosa rara, pero divina y gozosa, como decías desde el principio. Ay, gracias, Perla, por devolverme eso. Muchas gracias. Y además, tú que eres una muy buena cuentista, pues me alegro si algún cuento, claro que te atravesaron los cuentos y claro que, que, que somos colegas cuentistas. Ya estás en una antología que yo prologué y que me dio tanta emoción porque de una selección muy grande de las antologías que promueve, los concursos que promueve escritoras mexicanas, estaba tu cuento. Es como cuando me ha pasado que soy jurado de algo y reconozco que está uno o sea, a veces no lo sabes porque son seudónimos. Cuando llegas al final y sabes los nombres y ves que fue alguien con el que tuviste algún contacto como en tus talleres o como estudiante de la UACM, pues me emociona muchísimo, me emociona enormemente porque porque no es fácil seguir nadando en el camino de la escritura, es una especie de necia voluntad, de inevitabilidad, no puedes hacer otra cosa, esto es lo que haces, esto es lo que quieres hacer, independientemente de el éxito, entre comillas, de cómo se llega al lector, ¿no? Entonces me alegro mucho que me digas eso, Perla. Pero fíjate que lo que dices de mis manos me ha traído muchos problemas. Me acuerdo que en un programa que grababa me decían, cuida tus manos. Entonces yo sentía que era como cuida lo que dices, porque yo hablo también con las manos. Y además he roto, ahorita por poco y se cae la copa de vino. He roto muchas copas y vasos por culpa de mis manos. Pero son las mismas que escriben y la verdad es que es cierto, Fanny y yo en más de una ocasión lo hemos platicado, ¿no? Cuando sale esto es, bueno, mira Fanny, o sea, se emociona mucho, está bien contenta también justo de esto porque hablar de Mónica Lavín implica hablar justo de estos procesos de creación a las que ambas nos hemos enfrentado, pero no enfrentaron esta palabra como de confrontación, sino de descubrimiento, ¿no? Y pensar justo en esto, pues tus manos son tan creativas y tan expresivas como lo es tu pluma, entonces yo diría que censura, no las cuides tanto, déjalas. Y No. tú sabrás si el flamenco no demanda también de esta energía en las manos. Y Fanny también, que es bailarina de flamenco igual, ¿no? Exactamente, y de A veces árabe. al final No, las pienso y las pongo a bailar flamenco. yo creo que gran parte de lo que se dice en la danza, en el flamenco, es con las manos. Yo puedo ir en el coche y puedo ir bailando. Ayer eso hacía con mi nieto y él me trataba de copiar las manos, porque las manos, sí, tienen mucho, esa energía, esa energía. Qué bonito lo dijiste, me gusta esto de la energía. Yo quiero decir que hay complot acá en los comentarios Sí, porque Cristina nos quiere poner a bailar. Sí. no. Eso sí que no. Que haya fiesta un día y bailamos. Pues Fanny que baile, yo no vengo preparada. No, yo tampoco. Esto es plática, no danza. ¿Pet? Bueno, pues ya un poco, Fanny, nos adelantaba tú incluso, Mónica, al principio, como esta formación de la que tú vienes, ¿no? Tú estudiaste biología, eres egresada de la UAM y, y terminas siendo escritora, ¿no? Entonces, a mí me llama mucho la atención y justo creo que parte es de lo que queremos rescatar en estas charlas, como de estas experiencias que comparten, que convidan, que dan vida también a otras que están en este proceso de escritura y de descubrimiento, ¿no? Creo que muchas autoras contemporáneas ahora vienen ya de escuela, ¿no? Ya estudiadas en literatura, bueno, sí, profesionalizadas en el acto ya de escribir, no solo del estudio de la historia o la crítica, sino en la creación misma, ¿no? Y Sí. acá, tú, bióloga, ¿cómo se ha combinado esto? ¿Cómo una cosa llevó a la otra? Ay, déjame tomarme un traguito para contar. Sí, por supuesto, y salud, salud.
Salud. Eh, Mira, mis padres dirían más bien, si vivieran, que cómo es que estudié biología. Ellos preguntarían al revés, ¿qué le pasó a nuestra hija que le gustaba leer y escribir? Desde los 13 años yo escribía mis historias en un cuaderno y estudió biología, o sea, no entendían nada, pero yo no quería que entendieran nada. Yo no quería que mis padres supieran de mi vida. Es más, me decían, ¿por qué no estudias letras? Y yo, no voy a hacer nada que ellos esperen que yo haga, por más que eran unos padres súper apoyadores. Fui muy privilegiada con tener una familia como la que tuve, como crecer en una familia así, porque siempre se apoyó la libertad de elegir lo que tú quisieras para ti y la confianza y la seguridad de que tú tenías el criterio para hacerlo. Entonces, me gustaban muchas cosas. Es que desde la prepa estaba con esto de el básquetbol, todavía el flamenco no, pero el básquetbol, la ciencia, me gustaban las matemáticas, me gustaba la bioquímica, me gustaba leer. No puedo decir que me gustaba la historia de la literatura. Me gustaba leer y me gustaba escribir. Y de alguna manera la ciencia me parecía ese mundo, todavía me parece, apasionante del conocimiento y además donde todo lo puedes medir. Puedes hacer modelos, puedes acercarte con instrumentos para entender los fenómenos naturales. Era muy atractivo. ¿Cómo puede uno no estudiar ciencia? Si son explicaciones concretas. En cambio, la literatura son puras verdades relativas, ¿no? Es decir, hoy leíamos un artículo, un texto de Milán Kundera que habla de la novela es la sabiduría de lo incierto, porque estamos trabajando con la condición humana y ahí no hay verdades absolutas, verdades relativas. Y yo estaba fascinada con poder medir las cosas, poder saber de qué se trata. Nos llevaban, ya cuando estaba en biología, a examinar los suelos. Teníamos un profesor que era edafólogo, ese es el especialista en suelos, y nos hacía ver los cortes de las montañas desde un camioncito donde íbamos, y nos decía, miren, aquí hay tierra de tipo arcilloso de tal tipo y tal tipo y tal tipo, nada más de verlas. Era como era una lectura, era una forma de leer, era leer la naturaleza, y luego nos enseñaba a probar la tierra, a tocarla. Era un descubrimiento, así que el mismo espíritu de la escritura, descubrir. Entonces, en la aventura que es elegir lo que quieres ser el resto de tu vida, cuando estás en prepa y que crees que si tomas una decisión ya está el camino sellado, pues yo pensé que la ciencia era mi mejor camino. Total, la escritura era algo medio privado que yo hacía. Total, leer, yo iba a seguir leyendo. Total, ¿cómo se hace un escritor? Yo creí primero que estaban todos muertos. Luego, cuando empezó el boom latinoamericano, empecé a ver que estaban vivos, pero eran hombres. Ojo, casi todos hombres. ¿Y cómo le hacían? Pero yo no pensaba en ser hombre o mujer. Yo pensaba, en mi casa nunca fue una traba que si por ser mujer, que si, no. Pero, ¿cómo se hacía un escritor? Yo no quería estudiar letras. Yo no quería ser una especialista en letras. Sabía que ser un estudioso en letras no necesariamente te hace un escritor. La escritura va más con lo lúdico, con lo experimental, no con el conocimiento de las teorías literarias, de la historia de la literatura. Luego te entra esa sed por entender las tradiciones, de dónde vienes, quiénes están haciendo qué. Pero elegí ciencia, de todos modos no iba a estudiar biología, iba a estudiar nutrición, que tenía que ver con bioquímica. Yo soy primera generación de la UAM, Xochimilco, sistema modular. No, el sistema modular nunca me permitió quererme salir de la UAM. Era fascinante, viajábamos, conocíamos la realidad para encontrar los problemas biológicos que incidían en las comunidades. Entonces estábamos en un ámbito del viaje, de la esfera del conocimiento en muchos sentidos, que hizo que fuera muy atractivo estudiar biología en la UAM y en la UAM Xochimilco. Más bien yo estaba enamorada de ese momento de la experiencia de vida, no tanto de querer ser bióloga, sino de eso que nos estaba pasando, además porque se trabajaba en equipo y viajábamos tanto al desierto en Tehuacán como a Ensenada a ver las zonas costeras. Bueno,
¿qué les puedo decir? El viaje es lo que me gusta también. Yo estaba conociendo, estaba leyendo la naturaleza, estaba fascinada y pues quería, como todos los que estudian una licenciatura, quería hacer una maestría. Y ahí fue cuando empezaron los problemas de definición, porque yo mientras iba a un taller con un escritor, Mempo Giardinelli, y mientras iba al taller, pues estaba en esta Mónica dividida en dos partes, ¿no? Que de todos modos cuando escribimos, vivimos esa esquizofrenia. Somos las de la vida real, pero también la autora, pero también el narrador, pero también los personajes, pero también el lector de nuestro texto. Vivimos varias vidas y eso es muy afortunado. De pronto, cuando ya trabajé como bióloga y había pedido mi beca en CONACYT para irme a Montpellier a estudiar las zonas entre mareas, me gustaba esto de las zonas donde el oleaje le pega a las rocas y ahí hay unos organismos que viven una vida irregular, ¿no? Porque dependen del golpe del agua, de su capacidad de adaptación. Todavía lo digo y me fascina. Podría, pero todo eso lo puedo meter en la escritura. Puedo tener un personaje que se dedique a eso. Todavía me falta hacer eso. Me falta el personaje que se vaya a estudiar la zona entre mareas. Ya puse a un personaje en Ensenada en mi última novela, Todo sobre nosotras, pero todavía tengo varios pendientes con el mundo de la ciencia. Lo que pasa es que cuando trabajé en el Instituto de Ecología y en la zona desértica del Bolsón de Mapimí, en una reserva de la biosfera, conocí a periodistas científicos, me di cuenta que yo me parecía más a ellos que a los biólogos que trabajaban en la reserva, que yo prefería estar de preguntona y apuntando de todo que ser un especialista en algo. Yo siempre digo que le debo al contenido estomacal de las tortugas del desierto del Bolsón de Mapimí que haya decidido abandonar la biología y dedicarme a escribir. Primero fui divulgadora de la ciencia, que era un puente, ¿no? Una especie de puente, pero renuncié a seguir en mi trayectoria de formación como bióloga. Bueno, y es que hace poquito dábamos un taller por parte de la FENALEM y en una de las clases utilicé un cuento tuyo para ejemplificar algunas cosas y yo les decía que había un dato muy curioso, que si ellas sabían que tú eras bióloga, lo iban a descubrir perfectamente, porque creo que era el nombre de una planta o el nombre de un pez, pero que la biología estaba ahí, estaba en tus letras, o sea, lo podemos encontrar en muchos relatos, en muchos textos. Entonces, creo que hay mucho de eso de biología ahí en los libros que tenemos. Y pues hablando de libros, que no tienen que ver mucho así con biología, pero hablando de libros, pues primero fue Yo la Peor. Ahora recientemente publicaste Finjamos que soy feliz. ¿Qué podrá encontrar el público en este libro y dónde lo pueden conseguir? Ok. Me tienes muy cachada, Fanny. Sí. Porque este libro se acaba de publicar, es en realidad una antología de textos de Sor Juana, tanto poemas como fragmentos de una obra de teatro, como un poquito de la carta Sor Filotea, con una introducción mía, un prólogo que, según yo, son las 3 vidas de Sor Juana, pero la 4ª vida es la que el lector le da cuando lee a Sor Juana, ¿no? Entonces, ¿qué puede encontrar el lector? La idea es que sea un libro sobre todo pensando en las prepas, por ejemplo, pero no está circunscrito a las prepas. Una manera de acercarse a la obra de Sor Juana de manera amable, es decir, sabiendo un poquito de su vida, de su contexto, su circunstancia, y con algunos textos, poemas como cosechados en ciertas categorías. Por ejemplo, los que tenía que escribir para los virreyes, para sus amistades, que eran un intercambio, los que tienen que ver con el tema amoroso, los humorísticos, los que narran hazañas, es decir, cómo pensaba esta mujer virtuosa y talentosa y también en un contexto particular, histórico y de la forma en que se escribía. Entonces es un acercamiento a Sor Juana para que no se sientan nunca abrumados por lo que no se comprende, sino que permitan que entre la música de sus textos. Hay algunos pies de notas, pero
no pretenden ser eruditos, porque yo no soy una erudita de la obra de Sor Juana, para nada. Yo me acerqué a su tiempo y su vida a través de escribir Yo la Peor y Sor Juana en la cocina, pero no soy un especialista de la obra de Sor Juana de ninguna manera. Tengo sed de conocer de la obra a través de los ojos de los especialistas, pero pues lo mío siempre es tratar de comprender la fragilidad humana y cómo sobrevivimos con la invención de el amor o la amistad, relaciones que nos dan otra estatura, cómo estamos buscando nuestro lugar en el mundo y cómo Sor Juana también lo buscaba, ¿no? Entonces, este es convidar, es como si hubiera un pastel que fuera la obra de Sor Juana, y es acercar una rebanada para abrir el apetito. Y que por lo menos, si nunca más se lea a Sor Juana, algo hay de cercanía con estos sonetos, con estos versos, con su idea de la rosa. Incluso fíjate que en una reunión de amigos contemporáneos míos, de repente les leí, les expliqué por qué eran los sonetos y cuáles eran las características de un soneto, y de repente sentí que estaban muy interesados, como si les hubiera descubierto algo. Es que todo el tiempo estamos descubriendo. Entonces ese es el espíritu del libro, es un poco gratificarnos la vida con la estética de lo que la pluma de Sor Juana hizo, ¿no? Y aparte conocer un poquito de su vida. Algunos pueden leer Yo la Peor y verán cómo era la vida ya escenificada según yo la recreo en esa novela. Pero aquí lo que hago es un pequeño estudio de cómo fue la vida de Sor Juana, qué le tocó vivir. Ok, pues una lectura interesante sin duda. Terminando el programa, van, corren y consiguen sus libros, toda la colección de Mónica Lavín. Terminando el programa, ahorita sigan poniendo atención porque esto se pone cada vez mejor. Y hablando de se pone cada vez mejor, ¿por qué no revisamos algunos comentarios, Fanny, y vemos cómo va el complot? Pues sigue el complot, porque Cristina, bueno, Cristina dice, que Mónica diga cómo eran de alumnas. Entonces creo que ya varios se unieron acá al complot, muchos están diciendo que sí, pero creo que eso podemos dejarlo al final, porque, bueno, ahorita lo que queremos es escuchar a Mónica, que nos platique. Tenemos también a Camelia Rocío, ya está conectada, nuestra compañera de la FENALEM. Qué emoción escuchar a Mónica Lavín. Mari Carmen Castillo, bueno, me uno a la petición de Cristina. Tenemos a Mónica Hernández, qué emoción escuchar a Mónica, saludos a mi maestraza. Sonia Ibarra, soy tu fan, Mónica, qué gusto escucharles, saludos. Tenemos a Gaby Trejo también conectada ya, Cris Morales, Teresa Santín Andrés, saludos, maestra Lavín. Nuestra querida Odette Alonso también nos acompaña. Gabriela Morana Costa se une a la petición de Cris. Bueno, tenemos bastantes comentarios acá, pero podemos pues irlos leyendo en el transcurso de la noche. Yo también mando saludos a todos los que me mandan saludos. Reconozco alumnos de la UACM, de mis talleres. Mónica Hernández publicó una novela muy interesante sobre Cristóbal Colón. Entonces me encanta cuando quien se propone escribir lleva a término sus deseos, los lleva a buen puerto. No hay otra más que escribir y desear y exigirse y lograr lo que quiero yo decir algo, me voy a adelantar. ¿Cómo eran de alumnas? Comprometidas. Si no fueran alumnas comprometidas, estudiantes comprometidas con su propia formación y responsables y dedicadas, no estarían aquí platicando conmigo, ¿verdad? Ni con nadie. Por algo están aquí, es una especie de voluntad, de curiosidad y de un espíritu de crecer, de formarse, de proponer, y un asombro ante lo que les rodea, y por eso, pues, yo ya veía que iban a ser escritoras. No todos los estudiantes van a ser escritores. Híjole, yo sí quiero decir que estoy súper emocionada por tenerte aquí. Y quiero presumirlo en público porque siempre lo digo. Mónica fue mi directora de tesis y fue de verdad un trabajo maravilloso. Poder hacer esto en conjunto y poder llegar al final, pues acompañada de ti, que hayas leído mi novela, que hayas revisado con tanto detenimiento. Y pues yo estoy súper orgullosa y siempre presumo, cada vez que puedo siempre lo presumo. Me alegro, porque además
para mí también fue muy claro, muy rítmico, muy tenías que hacer tal, el progreso, es un acompañamiento que funciona de doble vía. Y solamente cuando hay correspondencia, es decir, si yo me comprometo, tú te comprometes, si yo le dedico, tú le dedicas, las cosas funcionan. Sí, Claro que sí, me alegro, Fanny. Y bueno, pues ya que estas charlas son en torno a la literatura y el quehacer literario, ¿por qué no nos compartes un fragmentito de algo que tengas a la mano de lo que escribes? Oye, dijimos que al azar, y eso de al Sí. azar. A ver, lo hice al azar, ¿eh? De todo Sí, sobre ok. nosotras. Página 99, doble 9, me gusta lo del doble 9. Okay. La temeridad podía devolver cosas buenas, pero ahí, en medio del campo alentejano, lo único que Carla sentía era el desafío del pasado, el regreso del ausente. Volteó a su alrededor. La marejada de vides le quitó el aire. El corazón le latió desbocado. Se acuclilló sobre la tierra y abrazó sus piernas mientras hundía la cabeza en ellas. No podía enfrentar la vastedad. Tampoco pudo acercarse al lugar en el panteón de San Lorenzo, donde habían enterrado los cuerpos indistintos, a donde fueron a parar los no identificados, los no reclamados, los que podían ser cualquiera de los muertos del temblor del 85. Ahí acudían los que no sabían dónde despedir a sus deudos. Nunca había estado en esa parte de la ciudad. Vio el tumulto desde lejos y le pareció reconocer a Nuria y a Leonel. Dio media vuelta y regresó a su coche. Manejó a Liverpool y compró perfumes y maquillajes y cremas y regresó a casa tranquila. No sabía que iba a escoger este párrafo que habla de San Lorenzo, el panteón de San Lorenzo Tezonco, que iba a hablar del temblor, que iba a situar a Carla en el Alentejo, en Portugal, y que además iba a descubrirnos su miedo y su manera de salvarse atajando lo que la acometía, que es el miedo a la vastedad y el dolor por la amiga muerta en el temblor del 85. Y que además es un evento que permanece en la memoria, ¿no? En la memoria de a todos aquellos a quienes les tocó vivir. Yo era muy niña aún, pero lo recuerdo y en la zona de acá se vinieron a tirar los escombros de muchos edificios caídos y venían con muchos restos humanos. Es una historia terrorífica que en algún momento quizás lo ponga en papel, pero que yo siendo muy niña y apenas con las memorias muy escasas, me remueve, ¿no? Entonces, pensando, estuve en la presentación de ese libro en una librería hace tiempo, antes de la pandemia. Exactamente. Y cuando nos contabas todo esto, yo pensaba, ¿no? Yo no podía evitar regresar a ello. Ahora, si no me recuerdo, este libro trae su playlist, ¿no? Trae su playlist. Y además, ahora que perdón que esté tan insistente, pero ahora que se murió Charlie Watts, el baterista de los Rolling Stones, les va a tener más sentido porque es la playlist es la música de mi educación sentimental y la de toda una generación o varias generaciones. Los que crecimos, los que éramos jóvenes en los 70s, por lo menos yo me estremezco con la música de ese tiempo y la playlist que hacen las amigas que se reúnen y que tienen la edad que yo tengo, es la que tocan en la fiesta de cumpleaños y se meten a Spotify, ponen todo sobre nosotras y está la playlist. Y es una playlist hecha a base de preguntas a varios amigos contemporáneos. ¿Qué canción? ¿Qué canción? No es un rock dulce, no es la balada romántica, o sí un rock dulce, pero no la balada romántica. A mí me gustaba el rock más pesadito o más... Cuando votabas por los Beatles o los Rolling Stones, imagínense, ya con eso es como una arqueología de a qué época pertenezco. Escuchabas La Pantera o Radio Universal. Cuando tenías que votar, yo votaba por los Rolling Stones. Aunque los Beatles me parecen grandiosos, pero yo votaba por los Rolling Stones. Ok. Muchas gracias por compartirnos esta lectura y esta información. Y bueno, yo creo que antes de continuar, nos damos unos minutitos para anuncios parroquiales, ¿cierto, Fanny? Sí, unos anuncios súper rapidísimos, porque como ya saben, se viene la segunda edición de la FINALEM. Ya estamos a unas semanitas de iniciar y pues
Tenemos algunos círculos de lectura, algunas masterclass. Aquí abajito va a aparecer el cintillo con la información de los círculos de lectura para que puedan inscribirse, aún están a tiempo. Y yo creo que, aprovechando que Mónica tiene sus libros ahí a la mano, podemos hacer la dinámica del cadáver, ¿no te parece, Per? Sí, sí, sí. Ah. Ajá. Te cuento, Mónica, que intentamos como algo, ese rato tú hablabas como de la escritura en solitario, pero lo cierto es que la escritura, también decías, es libertad, ¿no? Entonces, tiene tantas formas de hacerse y de expresarse y de jugar, nos permite jugar con ella un poco, ¿no? Entonces, pensando como una intención de colectividad, hasta donde la virtualidad nos permite, hasta donde estas herramientas nos lo dan, a manera de que Cadáver Exquisito queremos generar un texto formado por frases de todas las autoras invitadas. Y esto está elegido al azar, ¿no? Entonces vamos a ver qué sale contigo. Okay. De los libros que tienes ahí a la mano, elige el tercero. El tercero. O sea, de los libros que no son de mi autoría, sino otros. Sí, tuyos. De tu mío. Es que los de atrás no son míos. No. Son antologías. Entonces, solo tengo aquí 2 míos a la mano. Bueno, entonces el segundo. O el segundo. Perfecto. Bien. Fanny, elige la página. La 33. Número doble. Ok. Y vamos al renglón 11. Puros dobles, ¿eh? Nada más. A partir de ahí lo que salga, tú considera 1, 2 renglones, 3, no sé, algo que nos dé una idea de lo que pudiera estar. Ok. Como lo hacía saber el maestro de... Don Jazmín estaba por aparecer, como lo hacía saber el maestro de ceremonias vestido de blanco. Mi mirada también se prendió del foro. Jazmín, sentada de perfil en una silla, mostraba la pierna franca que salía, ahora sí, del vestido verde esmeralda. Qué bonita estampa nos dejas, muchas gracias. Pues esta será insertada junto con Ok, qué divertido. El resto y a ver qué sale, ¿no? En cuanto lo tengamos, por supuesto, enseguida te avisamos y te mostramos que me encanta la idea, sensacional. Sí, ya tenemos un cadáver exquisito ahí en YouTube. La verdad es que quedó un texto muy, muy padre, a pesar de que ahí fue la dinámica distinta. Y ellas escribieron, pues en vivo, escribieron un parrafito y la verdad resultó un texto muy, muy divertido y muy padre. Muy bonito, sobre todo. Sí, acá nos pedían algunas recomendaciones de cuentos. Bueno, yo quiero decir el primero, El caso estándar, ese cuento lo amo. Entonces, ¿algunos más que quieran recomendar? ¿Yo? ¿O no, verdad? ¿Yo? Sí, Mira, ¿cómo voy a recomendar yo? Bueno, en A qué volver, que es de donde saqué la frase, aquí hice una cosecha de mis propios cuentos, porque son más de 30 años de escribir cuento, y te voy a decir cuál me gusta a mí, y se puede oír en Descarga Cultura de la UNAM. Uno no sabe. Ya sé que es un cuento duro, pero es un cuento que me gusta. Uno no sabe. O me gusta también un cuento que fue de los primeros que escribí, que pienso que se sostiene en el tiempo, porque otros no, La carta. La carta. Ok, sí, consigan este libro que es antología personal. Exacto. Y ya viene uno nuevo, el año que entra publico libro de cuentos y estoy muy contenta. Sí. Bueno, pues acá tienes tu espacio para venir a presentarlo también y que nos hables de él. Desde luego, claro que sí. Y pues bueno, vamos a pasar a nuestra última dinámica, que está diseñada como una serie de preguntas rápidas y tiene la finalidad de mostrar lo cotidiano y lo humano de nuestras invitadas. Ok. Sí, son preguntas rápidas, no las pienses, no nos las expliques. A lo mejor en alguna queremos ahondar, pero no precisamente. Iremos alternando entre Juan y yo, y pues es lo que venga a la mente, ¿no? Es esta idea de mostrar a la Mónica más allá de los adjetivos y sustantivos desde los que te presentabas al principio. Así que, ¿lista o no? Fanny, ¿comienzas? Sí. Además de lo literario, ¿qué otra cosa te gusta leer? Recetas de cocina. ¿Cómo acostumbras vestir cuando estás en casa y no vas a salir y nadie te va a ver?
con tenis, pants negros y cualquier suéter sabroso. Ok. Bueno, creo que esta ya no las contestaste un poquito, pero igual vale la pena. De niña quería ser. Vender quesadillas. Ay, sí. Yo quería tener un puesto de quesadillas, porque me gusta, bueno, ya no voy a explicar. No, sí, ese sí quiero saberlo. A ver, cuéntanos. Pues como siempre he sido una comelona, me gusta la comida y me encantaba ir a comprar quesadillas a la esquina de la casa. Yo veía a la señora preparándolas y yo decía, eso es a lo que me quiero dedicar, a un puesto de quesadillas. Si un día decides ponerlo, llámame, se me da esto de las garnachas. Sí, Perla hace muy buenas tortas. Ah, sí, ok, nos asociamos. Ok, de hambre no nos morimos, aunque la escritura muere. Bueno, Fanny. Vas, Fer. Ah, ok, bueno. Labor doméstica que detestas más. Casi todas las detesto, pero bueno. Lavar pisos. Ok. Nombre de pila de una amiga de la infancia. Lupita. ¿Algún dato curioso sobre ti? Me decían el terror del parque, porque les daba cubetazos a los niños. Para que vean que no soy tan pacífica. Ok, qué interesante. Eso sí es un interesante dato, gracias. Sí. Aparte de la literatura, ¿el arte que más disfrutas cuál es? La música. La escritora a la que quisieras conocer, viva o muerta. Qué buena pregunta. Carson McCullers. Ay, claro. La escritora norteamericana. Si fueses maestra de una escuela de brujas, ¿qué materia darías? Diseño de modas. Ya vamos armando currículum. Bueno. Qué buena pregunta. Yo sé que esa va a ser difícil de acuerdo a lo que nos has contado, pero uno de tus platillos favoritos. Enchiladas verdes. Bien. Ok. ¿Prefieres escribir a mano o a computadora? A computadora. Mi mano no. ¿Cuál es la etapa de tu vida que más has disfrutado? Todas. Ok. ¿Cuál fue el primer libro que leíste? Robinson Crusoe, de Daniel Defoe. Ok. ¿Y cuál fue el último? Bueno, es que sé que seguro lees varios a la vez. Dinos de alguno que estés leyendo. Estoy leyendo El duelo de Chimamanda Ngozi Adichie. Me cuesta trabajo decir su nombre. Sí. Muy bien. ¿Canción favorita? Wow, esa siempre cuesta. Hey Jude, de los Beatles. Hey Jude. Un poquito más porque no me acuerdo. No, canto muy mal. Canto muy mal. Ya te sentí animada. Aquí No, yo le hombre. prometí a la gente en Facebook que íbamos a cantar juntas. Cuando las clases de guitarra me pedían que me callara y que nada más hiciera el círculo de do o de... No. Está bien. Nos quedamos sin canción de Mónica Lavín, pero con todos sus libros corran a conseguirlos. Una autora que vale la pena, siempre. Sí, leer, ¿no? Hablando de libros, acá comentan que dónde se pueden conseguir porque hay muchos que ya no han podido, pues, comprar. Hay uno de los problemas, ¿verdad? Los libros, las novedades se mantienen en librería un rato, después, antes se podían conseguir todos en el Pasaje Pino Suárez, creo que no sé si ya está abierto otra vez, desde la pandemia lo cerraron, y ahí podían ir al stand de Penguin Random House o de Planeta, y Lectorum, que es donde están mis libros, o Selector, que hay algunos, y se podían conseguir ahí prácticamente todos. Yo creo que por internet se puede, no hay un solo lugar donde estén los libros,
pero por internet yo me he metido y hay varios títulos. Ahora que todo lo podemos hacer o lo hemos aprendido a hacer a distancia, pues desde luego en las librerías como el Sótano, Gandhi, sí hay algunos, normalmente los más recientes, o directamente a la editorial le pueden escribir la página de la editorial. Ahorita estoy publicando en Planeta, mis últimos libros son de Editorial Planeta. Ok, yo llevo mucho tiempo tratando de conseguir Doble Filo y no he tenido suerte consiguiéndolo. Escríbele a... Ay, qué lástima. Es que a mí también me da pena luego que los libros que tomaron, están un pedazo tuyo ahí, que se publicaron, que luego ya es... No está, digo, sí existe, pero no todos los libros están, digamos, vivos y accesibles. Pero yo creo que de Penguin Random House debe haber una manera. Y normalmente sí era el pasaje de Pino Suárez para los que viven en la Ciudad de México. Pero vamos a ver si los consigo yo, Fanny. Ok, muchas gracias. Sí, también nos dice Ulises Velázquez que ya está abierto el pasaje. Ah, entonces, ya. Ahí pueden ir y si no los tienen, se los consiguen. Porque ellos tienen directamente acceso a las bodegas de las editoriales. Sí, sobre todo eso. Sí. Entonces, ya saben, no hoy, quizá mañana, córranle al pasaje y busquen los libros de Mónica. Pero no se amontonen, no hay pandemia. Pónganse de acuerdo, armen un grupo y unos vayan un día y otros otro y así, acuérdense. Exacto. Calmaditos. Y pues debo decir que lamentablemente llegamos al final de este programa. Se nos ha pasado súper rápido la hora. Muchísimas gracias, Mónica, por haber aceptado la invitación, por tu tiempo, por dejarnos entrar a tu casa a través de la cámara de la computadora. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes, Fanny y Perla. Agradecemos también siempre a Cristina Lisiaga por el proyecto de escritoras mexicanas, por el espacio que nos brinda, por el apoyo, a toda la manada FENALEM, por todo este trabajo que viene, a todo el público que nos acompaña fielmente. Gracias, nos encontramos aquí cada jueves. Así es, y no se pierdan la FENALEM, ya estamos a unas semanitas de iniciar. Pues bueno, me despido, yo soy Fanny Morán. Yo soy Perla Santos. Yo soy Mónica Lavín. Y nosotras somos escritoras mexicanas. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo jueves. Gracias.